el Señor continúe derramando bendiciones sobre su pueblo. Yo soy Jesús A. Géliga Torres, instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En este día les ofreceremos el foro bíblico del domingo 20 de junio del 2021 y se le ha dado como título El duelo migratorio, y para su exposición usaremos la lectura de Ruth 1 del 1 al 22. Escuchemos con atención lo que se nos informa en estos versos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos Ruth 1, versículos del 1 al 22. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre, que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, y me parte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aun me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron, pues, ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.
Que el Señor añada bendición a su palabra. El escrito conocido como Libro de Ruth es uno de los pocos libros bíblicos que otorgan una participación relevante a una persona que no pertenece directamente al pueblo de Israel. Es por eso que muchos consideran al personaje de Ruth como la precursora de los gentiles convertidos al cristianismo. Vemos también integradas en este libro muchas de las realidades del pueblo de Israel al seguir la ley de Moisés, como por ejemplo la difícil situación de las viudas en la sociedad judía. Es desde esa perspectiva que vemos a Jesús en el Nuevo Testamento, viendo su énfasis en la ayuda que debe ofrecerse a los desamparados, reconociendo con prioridad la situación de las viudas. Como dato curioso, creemos prudente señalar que Ruth forma parte de la genealogía de David y por lo tanto de la de Jesús. Booz y Ruth fueron bisabuelos del rey David. El libro de Ruth nos muestra los procesos complejos que una persona tiene que asumir para poder adaptarse e integrarse a una nueva realidad luego de emigrar a un país que no conoce, donde tendrá que enfrentarse a una cultura distinta, a un idioma diferente y a una nueva comunidad que no siempre lo recibe con agrado al inmigrante. Por infinidad de razones, los puertorriqueños nos hemos tenido que convertir en emigrantes. En tiempos del dominio español, por razones políticas y educativas, y bajo el dominio americano, en busca de empleo o mejores condiciones de vida. El propio gobierno de Puerto Rico usó programas de emigración de trabajadores boricuas a fincas en los Estados Unidos durante el periodo de tiempo muerto de la zafra azucarera. Esto no siempre fue sencillo. Los primeros obreros enviados a recoger cítricos en el estado de la Florida eran encadenados en las noches y maltratados durante el día. Razones por las que se desistió de enviar obreros a ese estado, enfatizando en la inmigración a estados más norteños, donde el prejuicio, aunque existía, era menos intolerante. En el presente, la inmigración boricua es de otra naturaleza. La incapacidad nuestra de proveer empleo a los miles de graduados universitarios, la mayoría migra a Estados Unidos, privando a la isla de los mejores talentos. Durante la clase pasada hicimos énfasis en el duelo, visto desde la perspectiva de las pérdidas. Por lo general, relacionamos el duelo con el fallecimiento de alguien cercano a nosotros, pero otras pérdidas, como la pérdida de un trabajo o una ruptura de una relación matrimonial, también puede llevarnos a experimentar un duelo y sentimientos de pérdida. En la clase de hoy analizaremos el duelo y los sentimientos de pérdida que nos produce el tener que emigrar a otro país. Y es que abandonar nuestro nido conlleva la separación y el distanciamiento del entorno conocido y de las personas a las que estamos acostumbrados y amamos. Esto trae como consecuencia lo que llamamos el duelo migratorio. La narración que se estudia en el día de hoy es un escrito de esperanza para el inmigrante. La iniciamos con una escena de hambre, muerte, desconsuelo, desesperanza
y termina evidenciando la soberanía de Dios, su amor y su misericordia. Leamos los primeros versos de la lección. Ruth 1, versículos del 1 al 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La historia de Ruth transcurre en el tiempo de los jueces, que fueron los que dirigieron a Israel en tiempos de crisis, cuando las tribus israelitas tuvieron que luchar una y otra vez por su libertad de otros pueblos. Se nos narra en estos versículos que una familia israelita emigró a otro país en busca de un futuro mejor. La familia estaba constituida por Elimelech y su esposa Noemí, y 2 hijos cuyos nombres eran Malón y Kelión. Eran miembros de la tribu de Efraín y procedían de Belén. La hambruna que sufría toda Judea motivaba la migración de esta familia. Escogieron trasladarse al territorio de Moab, que era una tierra pagana, relativamente pequeña, y que quedaba al otro lado del Mar Muerto, que es territorio que al presente pertenece a Jordania, uno de los países que colinda con el actual Israel. Como dijimos antes, los nombres de los hijos eran Malón y Kelión, que significaban enfermizo y débil, respectivamente, lo que según la tradición hebrea dejaba claro que los chicos serían propensos a morir jóvenes. Vayamos ahora a Ruth 1, versículos del 3 al 5, y nos dicen: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Elimelech creyó que todo marcharía bien al dejar la tierra de Belén de Judá. Y como casi todos los emigrantes, Elimelech debió haber tenido la intención de regresar a su tierra, pero nunca lo pudo hacer. Son muchos los emigrantes que piensan que al momento de partir sus problemas se quedan en su lugar de origen y no se percatan que la mayoría de ellos se vienen con el migrante. No importa dónde vayas, siempre te los llevas contigo. Y es que los mismos problemas continúan en un lugar diferente. Malón y Kelión crecieron y tomaron esposas de entre las mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Esto contradecía lo dispuesto en la ley, ya que en ella se ordenaba a los israelitas que no se casaran con gente de las naciones paganas que les rodeaban. Al cabo de unos 10 años, murieron los hijos de Noemí, así que ahora había 3 viudas sin hijos, Noemí y sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Una viuda sin hijos venía a formar parte de la clase más baja y menos privilegiada en el mundo antiguo. No tenían a nadie que las mantuviera.
teniendo que depender de la generosidad de los extraños. Noemí no tenía familia en Moab, ni nadie más que la apoyara. Su situación era en extremo desesperante. Revisemos los versos de Ruth 1, versículos del 6 al 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Llegan comentarios a Noemí que Dios estaba realizando buenas obras en territorio israelita, y toma la decisión de regresar a su tierra, llevando con ella a sus dos nueras. Ella tal vez pudo haberse quedado en Moab, dependiendo de la caridad, pero como a los bolicuas de la diáspora, la nostalgia acompañada del fracaso la mueven a regresar a la tierra de Judá. Y es que la desesperanza produce impaciencia. Si Elimelec hubiese tenido paciencia para enfrentar las penurias de su tierra, las privaciones de Noemí pudieran haber sido mucho menores. Sin embargo, la magnificencia de Dios conduce al ser humano a beneficiarse aún de sus propios errores, si se mantiene leal al Creador. Leamos ahora Ruth 1, del 8 al 10. Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí procede guiada por su sentido común. Insta a sus nueras, Orfa y Ruth, a que regresen a sus senos familiares. Ambas poseían lazos familiares más fuertes en Moab que con Noemí, por lo que era más sensato quedarse en Moab que en vez de ir a una nueva tierra desconocida para ellas. Noemí en oración las bendice a ambas y besándolas pide al Señor que sea misericordioso para ellas. Ambas eran mujeres jóvenes y tenían perfecto derecho a rehacer sus vidas en su propia tierra, casándose nuevamente y teniendo hijos. Emocionadas por las palabras de Ruth, ambas mujeres se niegan a partir, indicándole que seguirán con ella hasta llegar a Judá. Veamos ahora lo que nos dicen los versos de Ruth del 1, del 11 al 13. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, he ido, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hija mía, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí insiste con ruegos a sus nueras que se queden en Moab y no vayan con ella a Judá.
Las nueras, por su parte, continúan rogando a Noemí que les permita acompañarla. Con un alto nivel de sabiduría, Noemí las enfrenta con preguntas retóricas respecto a qué razones pueden ellas tener para acompañarla. Una muy interesante pregunta que les hace es: ¿tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Y es que, de acuerdo a las leyes antiguas de Israel, si una mujer joven quedaba viuda sin haber tenido un hijo, entonces uno de los hermanos del esposo muerto era responsable de actuar como padre sustituto y proveerle con un hijo, que no sería de él, sino de su hermano muerto. Y no bastaría con un hermano, porque las nueras eran dos. Noemí sigue argumentando y utiliza una respuesta que para nosotros en nuestros tiempos parecería ser en cierta manera irrisorio. Basándose en las antiguas leyes israelitas, las usa a su favor, reclamando que ella ya es vieja para tener marido. Y si ilusoriamente pensara que podía establecer una relación en esa noche, las posibilidades de engendrar dos hijos serían remotas, al igual que las posibilidades de que sus nueras esperaran hasta que fuesen grandes y pudieran casarse con ellas y tener hijos. Noemí también arrastraba sentimientos adversos. Entendía que la calamidad que ella sentía había acontecido a su familia como consecuencia de la desobediencia al haber dejado la tierra prometida de Israel y haber permitido que sus hijos se casaran con mujeres moabitas. Leamos ahora Ruth 1, versículos 14 y 15. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Tanto Orfa como Ruth prodigaban mucho amor por su suegra, y con toda certeza Noemí también las amaba a ellas. Tanto se amaban que las dos jóvenes se niegan a dejarla e insisten en volver con ella a su pueblo. Noemí no da su brazo a torcer y trata de hacerles entender que no podrá hacer mucho por ellas en Israel. Incluso reconoce que le angustia mucho no poder cuidar de ellas. Orfa lo ve claro y comprende que le conviene quedarse en Moab, donde la esperan su madre y sus demás parientes. Desde el punto de vista más lógico, esta parece ser la mejor opción. Y es por eso que con mucha tristeza besa a su suegra y retorna a Moab. A Ruth no la convencen los argumentos de Noemí. Y el relato nos indica que se quedó con Noemí. Ella insiste en convencer a Ruth de que regrese, pero el corazón de Ruth rebosa de amor por Noemí y por su Dios. Orfa se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vayamos ahora a Ruth 1, del 16 al 18. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. Y viendo Noemí que ella estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth y Orfa tenían los mismos sentimientos, pero Ruth
actuó de una manera diferente a la que actuó Orfa. A las consistentes insistencias de Noemí, Ruth hace unas impresionantes declaraciones. Ruth no muestra ni la más mínima duda de lo que desea hacer. La declaración de Ruth a Noemí está considerada como la más conmovedora declaración de amor y promesa de fidelidad personal de toda la Biblia. Ruth y Noemí, mujeres abandonadas a su suerte, y en ese momento de desespero total, Ruth dice a Noemí: no me instes con ruegos a que te abandone, a que no te acompañe, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú pases la noche, yo pasaré la noche. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde mueras tú, yo moriré, y allí es donde seré enterrada. Que Jehová me haga así, y añada a ellos, si cosa alguna, aparte de la muerte, hiciera una separación entre tú y yo. Estas memorables palabras siguen recordándose hoy, más de 3.000 años después de que Ruth las pronunciara. El amor de Ruth muestra por su suegra es tan inmenso que está decidida a nunca apartarse de su lado, sin importar a dónde vaya. Solo la muerte romperá el vínculo de estas mujeres. Ruth está lista y preparada para formar parte del pueblo de Noemí y dejar atrás todo lo que conoce en Moab, incluyendo los dioses que en otro tiempo adoró. Ante la firme resolución de Ruth, Noemí se somete y ambas retornan al largo camino que las llevará a Israel. Le hago los versos finales de la lección. Ruth 1, del 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Y así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Como dato interesante, el narrativo también nos muestra la lealtad de Noemí al Todopoderoso. Estuvo 10 años lejos de Israel y por tanto apartada totalmente de sus creencias. Por esto no fue aliciente para que Noemí dejara de creer en el Dios de Israel. Ruth había estado atada a la familia de Noemí por todo ese tiempo, pero no a su Dios. Sin embargo, en cuanto Noemí dijo: regresaré al Dios de Israel, pondré mi destino en sus manos, Ruth se unió a ella y a su Dios. Ella tenía poco conocimiento del Dios verdadero, el Dios de Israel, pero sabía que era un Dios de justicia y que se podía confiar en sus promesas. El camino de Moab a Belén era largo y empinado, y cuando llegaron, toda la ciudad se conmovió al verla. Belén era solamente una pequeña villa. Todos conocían a todos y recordarían a aquellos que se habían ido años atrás. A los que la identificaban, Noemí les sentaba que no la llamaran por su nombre, sino que la llamaran Mara. Y es que el nombre de Noemí significaba agradable. Y su vida
había dejado de serlo. El nombre Mara, por su parte, significa amargura, y ese era el sentir de ella en esos momentos. Su tiempo lejos del Dios de Israel no había sido agradable, sino amargo. Son muchas las ocasiones en que el hecho de cambiar de país afecta aspectos relacionados a nuestra salud mental y a todas nuestras emociones. Es un hecho probado que la migración desestabiliza la vida de las personas que se mueven a otro país. Es un proceso muy complejo en el que hay que reorganizar todos los aspectos de nuestra vida previa, donde se afectarán, debía haber dicho, nuestras relaciones de amistad, de familia, de idioma, de costumbres, de nivel social y en hasta ocasiones el enfrentamiento a prejuicios desconocidos. En estos tiempos las probabilidades de tener que emigrar se han elevado a niveles pocas veces vistos antes en la historia. Se emigra voluntariamente para estudiar, para recibir servicios médicos que no están disponibles en nuestro entorno, y algunos por simple ganas de variar su entorno. Pero también son muchas las personas que lo hacen por condiciones de vida precarias o violentas, o persecuciones políticas, y se ven forzadas a abandonar sus países de origen para poder vivir de una manera algo más digna en otro país. Independientemente de la razón, la persona que emigra siempre atraviesa por un periodo de duelo por la pérdida de todo aquello que le era conocido y cotidiano. Este proceso es lo que en psicología se conoce como duelo migratorio. Naturalmente, los niveles de duelo migratorio varían de situación en situación. Lo que sí tenemos que reconocer es que aquellos que migran a comunidades cristianas y pertenecen cercanos al Señor, transitan el duelo con un nivel mucho más alto de tolerancia y aceptación. Tenemos que reconocer que aún la familia de nuestro Señor Jesucristo se vio en la necesidad de emigrar huyendo de un tirano gobernante. Si estamos al alivio de Dios, si estamos a su abrigo y escuchamos su voz antes de echar a correr ante la primera adversidad a la que nos enfrentemos, emigrar pudiera ser de bendición, como le acudió Ruth, que el tiempo, la historia y la voluntad del Altísimo le otorgaron la bendición de constituirse en parte de la genealogía terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les insto a ustedes a que oremos por ello. Amado Señor del universo, sabemos que tu misericordia no discrimina y que se dispensa sin excepción de razas, a locales y extranjeros. Permite, Padre amado, que tu casa sea instrumento para demostrar la manera de atenuar el duelo de emigrantes que en búsqueda de una mejor vida llegan a nuestras playas. Ayúdanos a ser herramienta de bendición para los que abandonan sus playas arreando las nuestras. Toca nuestros corazones para que el bendito nombre de Jesús hagamos estas cosas. Y es en su nombre que decimos amén.